Gutiérrez y Morocampo. La noche en que el horror llegó a Buenos Aires comenzó como cualquier otra, con luces parpadeando en calles tranquilas, con la música distante de bares y cafés que cerraban lentamente, y con la rutina aparentemente inmutable de una ciudad que jamás dormía del todo, pero que esa noche sería testigo de un suceso que marcaría para siempre la memoria colectiva y pondría de relieve la violencia implacable que a veces se oculta detrás de la fachada de normalidad, porque lo que ocurrió con las tres jóvenes argentinas no fue simplemente un crimen común, fue un acto de violencia extrema, un triple feminicidio que se transmitió en vivo y que dejó al país entero consternado, preguntándose cómo alguien podía planear, ejecutar y grabar algo tan aterrador como la vida de tres mujeres jóvenes, llenas de sueños, de planes, de ambiciones. Podía ser arrebatada en cuestión de minutos ante la mirada de quienes quizás solo querían observar o de quienes quedaron atrapados en la transmisión por las redes sociales sin poder intervenir, y mientras los detalles comenzaron a filtrarse, se supo que los responsables pertenecían a un grupo de narcotraficantes cuya crueldad excedía todo límite conocido, cuya indiferencia hacia la vida humana, y en particular hacia la de mujeres jóvenes, demostraba una brutalidad que trascendía lo imaginable. Porque no se trataba solo de un ajuste de cuentas o de un crimen por dinero, se trataba de enviar un mensaje, de infundir miedo, de mostrar poder, de reforzar jerarquías dentro del mundo oscuro del narcotráfico donde la violencia no es un medio sino un fin en sí mismo, y el impacto de esa transmisión en vivo fue inmediato. Redes sociales saturadas de comentarios horrorizados, teorías, acusaciones, víctimas virtuales del morbo que no podían dejar de mirar, y a medida que las imágenes se compartían, la policía se veía enfrentada no solo a la tarea de capturar a los asesinos, sino a contener el efecto devastador que esta exposición digital tenía sobre la población. Porque la violencia mediática es una extensión del crimen, una segunda herida infligida al alma de la sociedad, y los nombres de las víctimas, tres chicas argentinas que habían llegado a la adultez con planes de estudio, trabajos y relaciones que nunca se concretarían, comenzaron a aparecer en los titulares, cada uno de ellos con la pregunta dolorosa de por qué, quién, cómo, y la pregunta que nadie podía responder con certeza, ¿por qué a ellas? ¿Por qué de esa manera? ¿Y por qué en vivo? Y mientras los investigadores trabajaban contrarreloj, surgieron detalles escalofriantes. Los narcotraficantes habían seleccionado a las víctimas por razones que iban más allá de lo personal. Era un acto de represalia por movimientos en el mercado de drogas, un mensaje para otros, una demostración de control y dominio absoluto. Y la crueldad de grabarlo para que se difundiera, para que el mundo entero pudiera ver, hablaba de una mente retorcida, de una estrategia de terror que no buscaba solamente eliminar cuerpos, sino marcar psicológicamente a comunidades enteras, a amigos, a familiares y al país en general, porque nadie podía sentirse seguro después de ver que la muerte podía ser exhibida como un espectáculo, y mientras las autoridades recopilaban pruebas, analizaban videos, rastreaban mensajes en aplicaciones y redes sociales, los familiares de las víctimas vivían un infierno que trascendía la comprensión humana, madres, padres, hermanos, amigos preguntándose una y otra. ¿Ves cómo alguien podía cometer tal atrocidad, cómo la vida de sus seres queridos fue arrebatada de manera tan cruel y pública, cómo podían convivir con la idea de que su dolor estaba siendo observado por desconocidos en tiempo real, y mientras tanto, expertos en criminología y psicología forense analizaban el caso señalando que la motivación detrás de estos actos de extrema violencia no solo era económica, sino simbólica, un intento de imponer miedo, una manera de demostrar que incluso la vida de las personas más vulnerables dentro de la sociedad podía ser manipulada, controlada y destruida sin que nadie, aparentemente, pudiera intervenir, y dentro de esta vorágine de terror, la sociedad argentina se enfrentaba a debates sobre seguridad, narcotráfico, exposición en redes sociales y feminicidio. Porque la muerte de estas tres jóvenes no podía ser interpretada de manera aislada, era parte de un patrón de violencia que afectaba a mujeres en todo el país y que evidenciaba la necesidad urgente de políticas efectivas, de prevención, de educación y de protección que fueran más allá de la teoría y tuvieran un impacto real, tangible, que evitara que otras familias sufrieran lo que ellos estaban viviendo, y mientras el país se debatía entre el shock, la indignación y la tristeza, los investigadores lograban identificar a los culpables, entender la estructura del grupo criminal, su modus operandi, sus relaciones con otros actores del narcotráfico internacional y cómo habían logrado llevar a cabo un acto de violencia tan extremo sin ser detectados previamente, y dentro de toda esta investigación se reveló que las víctimas habían sido seleccionadas de manera meticulosa, observadas durante días, su rutina documentada,
sus movimientos analizados con precisión, todo con la intención de maximizar el impacto de su crimen y de la transmisión en vivo, y mientras las autoridades trabajaban, se difundían en medios de comunicación historias de cómo la comunidad local había intentado alertar sobre movimientos sospechosos, cómo vecinos y amigos habían notado cambios, cómo algunos habían sentido miedo de intervenir, y cómo la red de violencia generada por el narcotráfico creaba un entorno donde incluso la solidaridad podía ser silenciada por la amenaza de represalias, y en este contexto, la pregunta del por qué resonaba no solo como un cuestionamiento a los asesinos, sino como un grito colectivo de una sociedad que necesitaba entender, procesar y reaccionar ante un crimen que parecía desafiar cualquier lógica moral y humana, y mientras la cobertura mediática continuaba, se abrió un debate profundo sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, sobre cómo un acto de violencia podía convertirse en espectáculo, sobre la necesidad de regulaciones y mecanismos que evitaran que crímenes tan brutales se viralizaran, y sobre cómo la sociedad debía proteger no solo la integridad física de sus miembros, sino también la emocional y psicológica, frente a la exposición a imágenes que podían marcar. As a heavyweight nor as a recognized leader. Generaciones enteras, y a medida que se conocían más detalles, la historia de las 3 chicas argentinas se convirtió en un símbolo de la lucha contra el feminicidio, contra la violencia del narcotráfico y contra la impunidad que muchas veces permite que los crímenes más atroces queden impunes, y sus nombres comenzaron a ser recordados no solo como víctimas, sino como catalizadores de una reflexión profunda sobre la seguridad, la justicia y la responsabilidad colectiva, y aunque la investigación avanzaba y algunos de los culpables eran detenidos, el dolor de la pérdida, la angustia de la exposición pública y la huella imborrable de aquel triple feminicidio transmitido en vivo seguían presentes, recordando a todos que detrás de las estadísticas y los titulares hay vidas, historias y familias que jamás volverán a ser las mismas, y que cada acción, cada decisión, cada negligencia o complicidad dentro de un sistema de seguridad y justicia puede tener consecuencias irreparables, y mientras el país buscaba formas de prevenir futuros crímenes, la memoria de las 3 chicas argentinas se convirtió en un llamado urgente a la acción, un recordatorio de que la violencia extrema existe, que no se puede ignorar, y que la sociedad debe unirse para proteger a los más vulnerables, porque la indiferencia y el miedo no pueden prevalecer sobre la justicia, la empatía y la humanidad. Mientras las autoridades profundizaban en la investigación, se descubrió que la logística del crimen había sido planificada con una precisión escalofriante, que cada paso, cada movimiento de las víctimas y de los perpetradores había sido estudiado con anticipación, como si se tratara de una operación militar dentro del mundo del narcotráfico. Y la magnitud de la premeditación causaba un horror aún mayor porque evidenciaba que estas jóvenes no eran víctimas de un accidente, ni de un arranque de ira, sino de un plan estructurado para infligir el máximo dolor posible, para enviar un mensaje de terror y para demostrar poder, y mientras se conocían más detalles sobre la vida de las víctimas, surgían relatos de amigos y familiares describiendo a chicas llenas de sueños, con proyectos de estudio, aspiraciones profesionales y planes de viaje. Jóvenes que jamás imaginaron que su destino estaría marcado por la brutalidad de un crimen organizado, y la comunidad local comenzó a reaccionar con miedo, incredulidad y dolor, porque la violencia de este tipo no solo mata cuerpos, sino que paraliza a una sociedad que de repente comprende que el peligro no siempre es visible, que la amenaza puede estar detrás de una esquina, en un mensaje, en un contacto aparentemente inofensivo, y que la exposición de estos crímenes en redes sociales multiplica el efecto del terror, porque ver la muerte de otros en vivo obliga a confrontar la vulnerabilidad propia, genera un trauma colectivo que se propaga como un virus, afectando a jóvenes, adultos y familias enteras, y mientras el país entero se debatía entre el dolor y la indignación, los especialistas en criminología señalaban que la transmisión en vivo era parte de una estrategia consciente de los narcotraficantes para ejercer control social, para normalizar la violencia y para imponer miedo, y que entender esta motivación era clave para prevenir futuros ataques, porque cada acto de terror transmitido digitalmente tenía un efecto multiplicador, creando un clima donde la violencia se percibe como omnipresente, inevitable, y donde la sociedad se ve obligada a reaccionar, legislar, investigar y protegerse al mismo tiempo, y en medio de esta vorágine, los investigadores lograron identificar rutas de comunicación, complicidades, financiamientos y contactos internacionales que explicaban cómo este grupo de narcotraficantes había adquirido la audacia y la impunidad para cometer un acto tan cruel y luego difundirlo al mundo, y
Se hizo evidente que no se trataba de un caso aislado, sino de un reflejo de redes criminales más amplias, que operaban con sofisticación, que empleaban tecnología para vigilar, para intimidar y para controlar territorios enteros, y mientras el país se enfrentaba a esta realidad, los medios de comunicación cubrían cada detalle, mostrando fotos, entrevistas, reconstrucciones, y en cada transmisión se evidenciaba la tensión entre informar y no revictimizar, entre educar sobre la violencia y no convertirla en espectáculo, porque la ética periodística debía enfrentarse a la atracción natural del morbo, a la curiosidad humana que empuja a mirar lo terrible aun cuando causa dolor, y la sociedad, mientras consumía la información, comenzaba a debatir sobre la responsabilidad de todos, del gobierno, de las fuerzas de seguridad, de las redes sociales, de los medios y de cada ciudadano, porque en un mundo donde la violencia puede transmitirse en vivo, nadie es completamente ajeno, todos somos parte de un ecosistema que puede amplificar o contener el horror, y dentro de este debate, surgieron propuestas de reforma de seguridad, de control del narcotráfico, de protección de las mujeres, de educación en redes sociales y prevención del morbo digital, y mientras se discutían políticas, los familiares de las víctimas enfrentaban su dolor personal, luchando por justicia, buscando respuestas a preguntas que parecían no tener solución, como quien permitió que estas jóvenes fueran vulnerables, quien no detectó señales de alerta, y cómo podían reconstruir sus vidas tras perder para siempre a quienes amaban, y la historia de estas 3 chicas argentinas se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el feminicidio, un recordatorio de que cada vida importa, de que cada víctima merece justicia, de que la impunidad solo alimenta nuevas tragedias, y que la violencia, cuando se deja sin control, se reproduce, se amplifica y se convierte en un fantasma que persigue a toda la sociedad. Y mientras los tribunales comenzaban a dictar detenciones y procesos judiciales, se conocieron testimonios de arrepentidos, confesiones de cómplices, detalles de cómo la planificación incluía intimidación, chantaje y seguimiento, y cómo la elección de transmitirlo en vivo no era un accidente, sino una manera de ejercer dominio y terror, demostrar que nadie podía escapar, que la autoridad de los criminales era absoluta, y que los límites morales y legales eran para ellos inexistentes, y mientras la investigación avanzaba, la sociedad argentina se enfrentaba a un dilema ético: cómo informar, cómo proteger a los ciudadanos, cómo procesar un trauma colectivo que iba más allá del ámbito individual. Porque la violencia en vivo rompe la barrera entre víctima y espectador, transforma al observador en partícipe involuntario de un crimen, y obliga a cuestionar la relación entre tecnología, poder y moralidad, y dentro de este escenario, la memoria de las 3 chicas se convirtió en una herramienta de concienciación, de alerta y de educación, mostrando que el feminicidio no es un hecho aislado, que la violencia organizada tiene impactos múltiples, que la exposición digital amplifica el horror y que solo mediante la acción coordinada de la sociedad, las autoridades y la comunidad internacional se puede prevenir que tragedias similares se repitan, y mientras las familias buscaban consuelo, la sociedad reflexionaba sobre su vulnerabilidad, sobre la necesidad de justicia, de protección y de acción concreta, y sobre cómo la vida de 3 jóvenes argentinas, arrebatada de manera brutal y transmitida al mundo, había dejado una marca imborrable que forzaba a un país entero a mirar de frente la violencia que muchas veces preferiría ignorar. Y mientras se desarrollaban estrategias de prevención, leyes más estrictas y sistemas de alerta, la historia de estas víctimas se consolidaba como un recordatorio permanente de que el feminicidio no conoce fronteras, que la violencia organizada no respeta edades ni aspiraciones, y que cada acción de prevención, cada medida de justicia, cada conciencia generada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la impunidad y la justicia, y que la tragedia de las 3 chicas argentinas no debía ser solo una noticia, sino un llamado permanente a la acción, al cambio social y a la protección de quienes más lo necesitan, porque detrás de cada cifra, cada informe y cada titular, hay vidas humanas, historias truncadas, sueños rotos y un dolor que merece ser reconocido, comprendido y atendido, y en este contexto, el impacto del triple feminicidio transmitido en vivo se convirtió en un fenómeno social que obligó a repensar la relación entre crimen, medios, redes sociales, justicia y sociedad, mostrando que la violencia extrema, cuando se difunde sin control, tiene repercusiones que trascienden lo inmediato y afectan la psique colectiva, y que la memoria de las víctimas debe ser preservada no solo como homenaje, sino como herramienta para prevenir, educar y generar conciencia, porque cada paso hacia la justicia, cada investigación, cada condena, es también un paso hacia la protección de futuras generaciones, y hacia un país que pueda mirar la violencia de frente sin sucumbir al miedo,
y que pueda transformar el dolor en acción, la tragedia en lección y la injusticia en fuerza para construir un sistema más seguro, más consciente y más justo. A medida que el país digería el horror de lo ocurrido, se empezaron a analizar los factores que permitieron que un crimen de tal magnitud ocurriera y fuera transmitido en vivo, y se descubrió que existía una combinación de negligencia institucional, deficiencias en la seguridad local, la rapidez y el alcance de las redes sociales, y la audacia del crimen organizado que operaba con impunidad aparente, y la reflexión pública llevó a un examen más profundo de cómo la tecnología, si bien ha traído enormes beneficios, también puede ser utilizada como herramienta de terror, convirtiendo a espectadores pasivos en testigos involuntarios de la violencia más extrema, y mientras los investigadores profundizaban en la identidad de los responsables, se supo que estos pertenecían a un grupo de narcotraficantes cuya influencia y alcance superaban lo que muchos imaginaban, con contactos dentro de distintas ciudades, operaciones encubiertas y un control territorial que les permitía actuar con una impunidad que aterroriza incluso a quienes forman parte de ese mundo, y los relatos sobre la planificación del crimen mostraban que las víctimas habían sido observadas durante días, sus rutinas estudiadas al detalle, cada movimiento monitoreado, y que el acto de transmitirlo en vivo fue un cálculo consciente para amplificar el miedo. Un mensaje de poder y control que no se limitaba a eliminar vidas, sino que también buscaba afectar emocionalmente a familias, amigos y comunidades enteras, y, mientras la justicia avanzaba, se produjo un debate intenso sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, sobre cómo prevenir la difusión de contenidos violentos, sobre cómo proteger la integridad psicológica de millones de personas expuestas a imágenes de terror, y sobre cómo garantizar que los derechos de las víctimas y de sus familias fueran respetados sin sacrificar la libertad de información, y en paralelo, los familiares de las víctimas atravesaban un dolor inimaginable, lidiando con la pérdida, la exposición pública, y la certeza de que la violencia de sus muertes no solo les arrebató a sus seres queridos, sino que también los convirtió en parte de un espectáculo global, y mientras luchaban por justicia, comenzaron a surgir iniciativas para educar sobre la prevención del feminicidio, para crear redes de protección para mujeres jóvenes, y para fortalecer los mecanismos de denuncia que pudieran evitar que otros sufrieran un destino similar, y la historia de estas tres chicas se convirtió en un símbolo de la necesidad urgente de cambiar patrones culturales, de cuestionar la normalización de la violencia y de generar conciencia colectiva sobre los peligros del narcotráfico, la exposición digital y la impunidad, y al mismo tiempo, los medios de comunicación, conscientes de su papel en la amplificación del terror, se vieron obligados a replantear sus políticas de cobertura, a balancear la necesidad de informar con la responsabilidad de no revictimizar y a establecer protocolos que protegieran a las audiencias más vulnerables, mientras la sociedad comenzaba a discutir sobre cómo la violencia extrema no solo afecta directamente a las víctimas, sino que transforma la percepción de seguridad, altera la vida cotidiana y genera un efecto psicológico que puede durar años. Y los expertos señalaban que este caso en particular servía como alerta sobre la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad, tecnología, educación y prevención social. Porque cada crimen de esta magnitud revela fisuras en el sistema que deben ser atendidas con urgencia, y mientras los tribunales avanzaban en las investigaciones, los detalles escalofriantes de la planificación y ejecución del asesinato mantenían al país en un estado de conmoción permanente, recordando que la violencia no siempre es visible, que puede incubarse silenciosa, y que solo la conciencia social, la acción coordinada y la justicia efectiva pueden evitar que la historia se repita, y dentro de este contexto, la memoria de las tres chicas argentinas comenzó a transformarse en un legado de alerta y resiliencia, un recordatorio de que la vida humana es invaluable, que el feminicidio y la violencia organizada no pueden ser tolerados, y que cada acción de prevención, cada política implementada, cada investigación judicial es una lucha contra el miedo, la impunidad y la indiferencia, y mientras la sociedad reflexionaba sobre estos temas, también surgieron debates sobre la cultura de la violencia, sobre cómo ciertos entornos permiten que actos tan atroces se repitan, sobre la educación y la necesidad de crear conciencia desde edades tempranas, y sobre cómo un país puede fortalecerse frente al terror. Cuando la violencia ya ha dejado cicatrices profundas en la comunidad, y los relatos de los familiares, amigos y testigos se multiplicaban, recordando que detrás de cada crimen hay personas reales, con sueños truncados, vidas arrebatadas y familias marcadas por un dolor que nunca desaparece, y mientras se analizaban las repercusiones psicológicas, sociales y culturales de este triple feminicidio, se hizo evidente que la violencia transmitida en vivo genera un efecto multiplicador, creando miedo,
trauma y desconfianza, y obligando a la sociedad a replantear su relación con la tecnología, con la justicia y con la seguridad personal. Y en medio de toda esta reflexión, los investigadores lograron reconstruir los pasos de los asesinos, comprender su motivación y estructura, identificar cómplices y rutas de financiamiento. Y todo esto permitió que la justicia comenzara a cerrar el círculo, aunque la herida abierta en la sociedad y en las familias permaneciera, recordando que la memoria de las víctimas es más poderosa que el terror de sus asesinos, y que su historia puede servir para transformar la indignación en acción, el dolor en conciencia y la tragedia en un motor de cambio. Y mientras los tribunales continuaban dictando medidas, se consolidaba la necesidad de políticas efectivas de prevención, de sistemas de alerta temprana, de programas de educación sobre violencia de género y narcotráfico, y de mecanismos que protegieran a las personas más vulnerables, especialmente a las mujeres jóvenes, quienes siguen siendo blanco de una violencia sistemática, organizada y muchas veces invisibilizada. Y mientras la sociedad argentina absorbía todo esto, la historia de las 3 chicas argentinas se convirtió en un símbolo de resistencia, de lucha por la justicia, y de recordatorio permanente de que la violencia extrema no puede ser ignorada, y que cada ciudadano, cada autoridad y cada institución tiene la responsabilidad de actuar para proteger vidas, garantizar justicia y evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Y aunque el dolor de las familias permanece, su voz se transforma en un llamado colectivo a la acción, un impulso para cambiar estructuras, fortalecer la protección social y enfrentar la violencia con determinación, conciencia y humanidad. Porque solo enfrentando la verdad y actuando con compromiso es posible construir un país donde la vida de cada persona, especialmente de las mujeres, sea valorada y protegida, y donde la memoria de las víctimas, lejos de ser olvidada, sirva como guía para un futuro más seguro, justo y humano. Conforme pasaban los días y se conocían más detalles de la investigación, se hizo evidente que este triple feminicidio no era un hecho aislado, sino un reflejo de un problema estructural que afecta a muchas sociedades, donde la violencia contra las mujeres se combina con la impunidad de grupos criminales organizados, y donde la exposición mediática en tiempo real multiplica el terror, creando un efecto psicológico que alcanza no solo a los familiares directos de las víctimas, sino a toda la comunidad. Y a medida que los fiscales, policías y expertos forenses analizaban las pruebas, se descubrió que los responsables habían aprovechado vacíos legales, fallas en el monitoreo de redes sociales y la rápida circulación de información para ejecutar su plan de manera impecable desde un punto de vista criminal. Y esto generó un debate profundo sobre la necesidad de actualizar leyes, protocolos de seguridad, herramientas de monitoreo digital y estrategias de prevención, porque en un mundo donde un crimen puede ser transmitido en vivo, la sociedad no puede permitirse reaccionar solo después de la tragedia, sino que debe adelantarse al peligro mediante mecanismos eficientes de protección y educación. Y mientras los legisladores discutían reformas legales, organizaciones civiles comenzaron a movilizarse para ofrecer apoyo a las familias, crear redes de protección para mujeres y jóvenes, y generar conciencia sobre los riesgos de la exposición digital frente a grupos criminales violentos. Y en paralelo, expertos en criminología y psicología social analizaban el impacto del caso, explicando que la transmisión en vivo no solo era un acto de crueldad, sino una estrategia consciente de control, diseñada para infundir miedo, demostrar poder y reforzar jerarquías dentro del mundo del narcotráfico. Y que comprender esta estrategia era clave para prevenir futuros ataques, porque ignorar la dimensión psicológica del crimen es permitir que el terror se reproduzca, y mientras la justicia avanzaba, se comenzaron a conocer detalles de la vida de las víctimas, 3 chicas argentinas llenas de sueños, ambiciones y planes truncados de manera abrupta, recordando a todos que detrás de cada cifra y cada titular hay historias humanas, relaciones, afectos y proyectos que fueron destruidos sin posibilidad de recuperación. Y mientras la sociedad absorbía la magnitud del horror, se reforzaba la importancia de la educación sobre violencia de género, de la creación de entornos seguros para mujeres, y de la concienciación sobre cómo las redes sociales pueden ser utilizadas por criminales para infligir daño, y la exposición pública de este crimen generó un debate sobre ética, responsabilidad mediática y el impacto de difundir imágenes de violencia extrema, porque aunque la información es necesaria, también puede herir, traumatizar y normalizar comportamientos delictivos si no se maneja con cuidado, y mientras los medios ajustaban sus políticas, se comenzó a documentar el efecto del feminicidio en la psique colectiva, mostrando cómo la exposición a la violencia puede generar miedo generalizado, ansiedad social y sensación de inseguridad,
y que esto refuerza la necesidad de políticas públicas que protejan a las personas, especialmente a las más vulnerables, y que fortalezcan la prevención, la investigación y la sanción efectiva de los responsables. Y a medida que las detenciones se concretaban, se descubrieron vínculos con otros crímenes, complicidades dentro del entorno del narcotráfico, y rutas de financiamiento que explicaban la audacia y el alcance de los asesinos, evidenciando que la violencia organizada no es un fenómeno aislado, sino parte de una red compleja que requiere respuestas coordinadas y contundentes, y mientras se evaluaban estas conexiones, se reforzaba la necesidad de crear conciencia colectiva, de educar a jóvenes y adultos sobre los riesgos de la exposición a la violencia, y de promover un cambio cultural que reconozca, denuncie y combata la violencia de género, porque solo entendiendo las raíces del problema es posible generar soluciones efectivas, y la historia de las 3 chicas argentinas se convirtió en un símbolo de resistencia y alerta, recordando que cada vida importa, que cada acto de violencia debe ser sancionado, y que la sociedad tiene la responsabilidad de proteger a quienes más lo necesitan. Y mientras las familias luchaban por justicia, surgieron iniciativas para prevenir nuevos feminicidios, fortalecer la seguridad local, implementar sistemas de alerta y ofrecer apoyo psicológico a quienes han sido afectados por la violencia, y todo esto demostraba que, aunque la tragedia deja cicatrices profundas, también puede convertirse en un motor de cambio, un impulso para fortalecer instituciones, crear conciencia y proteger vidas, y mientras se consolidaban estas acciones, la reflexión ética sobre la exposición mediática continuaba, porque la transmisión en vivo había puesto en evidencia que la tecnología puede amplificar el daño, que cada espectador se convierte en testigo involuntario, y que la sociedad debe aprender a manejar esta dualidad entre información y protección, y dentro de este análisis, se estableció que el triple feminicidio era más que un crimen, era un fenómeno social, psicológico y cultural que obligaba a repensar la relación entre violencia, justicia, tecnología y educación, y que solo mediante la acción conjunta de autoridades, instituciones, medios y ciudadanos se puede prevenir que tragedias similares se repitan, y mientras la justicia avanzaba con sentencias, procesos y medidas preventivas, la memoria de las víctimas se consolidaba como un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a la violencia organizada, y de la importancia de la acción, la conciencia y la justicia como herramientas para construir un país más seguro, consciente y resiliente, y aunque el dolor de las familias permanece, su historia sirve como guía para futuras generaciones, como advertencia sobre la peligrosidad de la impunidad y como inspiración para transformar el miedo en acción, la tragedia en conciencia y la pérdida en un llamado permanente a proteger vidas, garantizar justicia y enfrentar la violencia con determinación y humanidad. A medida que pasaba el tiempo, se evidenció que el impacto del triple feminicidio trascendía lo individual y se convertía en un fenómeno colectivo que afectaba a toda la sociedad argentina, porque la transmisión en vivo había hecho que cada espectador se sintiera cercano al horror, que la violencia dejara de ser algo abstracto y distante para convertirse en un recuerdo imborrable que generaba miedo, indignación y la necesidad urgente de respuestas, y mientras las familias buscaban consuelo y justicia, se empezaron a organizar grupos de apoyo, movimientos sociales y campañas de concienciación que buscaban visibilizar la violencia contra las mujeres, generar cambios en la educación, fortalecer la protección de jóvenes y mujeres, y garantizar que los perpetradores de crímenes tan atroces fueran sancionados sin demora, y mientras estas iniciativas crecían, expertos en criminología comenzaron a desentrañar los patrones delictivos del grupo responsable, detallando cómo la planificación, la logística, la selección de víctimas y la transmisión digital constituían una estrategia de terror cuidadosamente diseñada, destinada a infundir miedo y demostrar poder absoluto, y que comprender esta estrategia era clave para prevenir futuros ataques, porque la violencia organizada no solo mata cuerpos, sino que condiciona sociedades, genera trauma colectivo y crea un clima de inseguridad permanente, y la presión sobre las autoridades aumentaba, porque la ciudadanía exigía respuestas inmediatas, reformas legales, protección efectiva y medidas de prevención que impidieran que otras vidas fueran arrebatadas de manera tan cruel, y mientras los fiscales, jueces y policías trabajaban en coordinación, también surgió un debate profundo sobre la ética de la cobertura mediática, sobre la responsabilidad de las redes sociales en la difusión de contenido violento y sobre la necesidad de equilibrar la libertad de información con la protección psicológica de la población, porque la transmisión en vivo había demostrado que el alcance digital puede amplificar el daño, perpetuar el terror y revictimizar indirectamente a las familias, y dentro de este contexto, la sociedad argentina comenzó a reflexionar sobre su relación con la violencia, la tecnología y la justicia.
comprendiendo que cada ciudadano tiene un papel activo en la construcción de un entorno seguro, que la prevención no depende únicamente de las autoridades, sino de la conciencia, la solidaridad y la acción colectiva, y mientras estas reflexiones se profundizaban, los investigadores lograron reconstruir la cadena completa de eventos que llevaron al crimen, desde la planificación inicial hasta la ejecución final, identificando responsables, cómplices y rutas de financiamiento, y demostrando que la impunidad que parecía rodear a los asesinos era en realidad vulnerable a la acción judicial coordinada, y que incluso los grupos más organizados pueden ser desarticulados con investigación precisa, cooperación entre fuerzas de seguridad y apoyo social. Y mientras estas acciones avanzaban, las familias y la sociedad en general comenzaron a transformar su dolor en activismo, creando conciencia sobre la violencia de género, promoviendo educación preventiva y fortaleciendo políticas públicas de seguridad, y la historia de las 3 chicas argentinas se convirtió en un símbolo de lucha, resiliencia y recordatorio permanente de que cada vida importa, que cada acto de violencia debe ser denunciado, investigado y sancionado, y que solo mediante la acción colectiva se puede evitar que tragedias similares se repitan, y mientras el país enfrentaba este fenómeno, surgieron propuestas de reformas legales, aumento en recursos de seguridad, programas de prevención escolar y campañas de sensibilización sobre el impacto del crimen organizado y la violencia de género. Y estas medidas demostraban que la sociedad estaba dispuesta a aprender de la tragedia, a no permitir que la violencia dicte las reglas y a proteger a quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo, los medios de comunicación desarrollaron protocolos más estrictos sobre cómo cubrir crímenes de esta magnitud, equilibrando la necesidad de informar con la responsabilidad de no amplificar el horror ni revictimizar a los familiares. Y se estableció que la memoria de las víctimas debía ser preservada como recordatorio de la importancia de la justicia, la prevención y la protección social, porque solo reconociendo la magnitud del daño y actuando con determinación es posible construir un entorno más seguro y resiliente. Y mientras la justicia seguía su curso con detenciones, juicios y condenas, la sociedad reflexionaba sobre la vulnerabilidad frente a la violencia, sobre la influencia de las redes sociales en la percepción de seguridad y sobre la urgencia de fortalecer valores de respeto, empatía y responsabilidad. Porque la transmisión en vivo del crimen había demostrado que la violencia organizada tiene un alcance mucho mayor que el físico, que puede penetrar psicológicamente, culturalmente y socialmente, y que solo mediante una acción coordinada entre ciudadanía, instituciones, autoridades y medios de comunicación es posible contenerla, reducirla y prevenirla, y mientras se consolidaban estas medidas, la memoria de las 3 chicas argentinas se transformaba en un símbolo de lucha contra la impunidad, el miedo y la violencia, recordando que aunque la tragedia deja cicatrices imborrables, también puede servir como guía para construir un país más seguro, justo y consciente, y que cada acción de prevención, cada investigación, cada condena y cada iniciativa de concienciación es un paso hacia la protección de vidas, la garantía de justicia y la transformación del dolor en fuerza colectiva para enfrentar la violencia con determinación, empatía y humanidad. La historia de estas 3 chicas argentinas nos deja un mensaje claro y desgarrador. La violencia extrema, cuando se combina con la impunidad y la exposición digital, no solo destruye vidas, sino que afecta a comunidades enteras, genera miedo, trauma y obliga a la sociedad a replantear su forma de actuar, de educar y de proteger a los más vulnerables. Y aunque sus nombres quedarán grabados para siempre en nuestra memoria como víctimas de un acto cruel y sin sentido, su historia también puede convertirse en un llamado a la conciencia colectiva, en un impulso para fortalecer la justicia, la prevención y la protección, para que ninguna otra vida se pierda de manera tan brutal, y mientras recordamos a estas jóvenes, debemos comprometernos a actuar, a educar, a denunciar, a crear entornos seguros y a no permitir que la violencia organizada domine nuestras calles ni nuestras vidas, porque cada acción cuenta, cada voz importa, y juntos podemos construir un futuro donde la justicia, la seguridad y la empatía prevalezcan sobre el miedo y la crueldad. Y si quieres seguir descubriendo historias impactantes, casos que marcan a generaciones y hechos que revelan la realidad detrás de los titulares, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y acompañarnos en cada video para mantenerte informado y consciente de lo que sucede en el mundo que nos rodea, porque conocer la verdad y aprender de ella es el primer paso para construir un mañana más seguro y justo para todos.